¿Por qué las teorías e historias referentes a esta temporada número 2 de Fortnite ya se han apagado y ya no son bastante interesantes, o por lo menos no tan importantes como un inicio eran? Ok, es una pregunta bastante interesante. Un saludo a Daniela por ser la que me daría esta pregunta. Es un tema bastante complicado y a la vez algo común que hemos visto a lo largo de las historias o temporadas de Fortnite. Así que este tema no es que sea algo nuevo o algo descabellado o algo complicado de explicar, pero es algo que al mismo tiempo es algo difícil porque tiene muchas otras fases o otros significados que podríamos tomar en cuenta. La historia en general de esta temporada número 2 es bastante interesante. Como vimos a inicios de esta temporada, nos abarcaron en muchos temas, en muchas teorías, en muchas suposiciones y de lo que podría abarcarse de igual manera el tema del Olimpo, Zeus, Ares, Hades y posiblemente otros personajes que puedan introducirse a la historia, como ha sido Ankh y el tema de Korra y el avatar en general. Así que hay cosas que sí pueden ser buenas o pueden ser llamativas, pero claro, yo entiendo que esta pregunta se refiere más de por qué la historia comienza siempre con un hype, con una emoción, con un significado emotivo o emocionante, pero entre más tiempo pasa, la historia o las teorías o las suposiciones empiezan a bajar o estancarse mucho. Y la principal queja o situación que eso se debería, por obvias razones, sería que la historia o las misiones de historia son básicamente tardadas. Sabemos que sí, contamos con algunas misiones con audios o con ciertos puntos importantes de la historia a inicios de la temporada, pero las otras misiones, como ya lo hemos visto en otras temporadas, estas llegan unas 2, 3 o 4 semanas después, básicamente un mes después de que inició esta temporada. Y esto igualmente se debe porque la comunidad por mucho tiempo se quejaba que los audios de manera semanal eran bastante molestos. Escuchar a algunos personajes hablar y dar ciertos puntos interesantes o dar una personalidad diferente a la historia o narrativa que se quiera enfocar a la historia de Fortnite. Igualmente en muchas ocasiones se quejó bastante este tema. Entonces, ¿qué hizo Epic Games? Que bueno, removió esa situación. Pero igualmente, al ser algo que la comunidad pide o exige, bueno, Epic Games hace esta situación de poner primero algunas misiones de manera principal en la primera semana y luego en un mes o en unas semanas poner otras misiones. Así que esa situación igualmente es algo que bueno, ya nos hemos acostumbrado a lo largo de las temporadas o historias importantes de Fortnite. Otro punto que igualmente tendríamos que tomar es que la historia en ciertas ocasiones no siempre funciona con los audios. Sí, los audios nos abarcan a puntos fundamentales o ideas interesantes por escuchar a nuevos personajes o personajes que ya conocemos. Pero igualmente, como nos hemos dado cuenta desde inicios de Fortnite, nunca hubieron exactamente audios. Teníamos que ver a veces las pantallas de carga para entender un poco más la historia. Teníamos que ver las misiones semanales donde tenemos pequeños objetivos con algunos mensajes referentes a los personajes, o por lo menos si éramos curiosos, ir a gran parte de los lugares en el mapa y ver algunas referencias o puntos importantes que se podrían conectar a la historia, como vimos en la temporada 1 de este capítulo número 5, dando referencias a Midas, a regresos de este personaje y de lo que podría significar bastante a muchas otras cosas, que al final algunas personas o la misma comunidad en ciertos momentos creíamos que esto no iba a pasar, o por lo menos era una teoría bastante alocada o ilógica. Al final, ¿qué fue lo que pasó? Que Midas, de manera canónica, sí regresaría y nos explicarían un poco más de esta situación, hasta incluso de su plan, de lo que estaría haciendo para este punto. Así que al final sí, hay puntos interesantes que se podrían abordar dentro de la historia, y al final hay otros puntos que ciertamente son bastante confusos y a veces complicados en hacer que sean parte interesante de la historia. Así que para esta situación entendería bastante de por qué la comunidad en ciertas ocasiones puede llegar a ser aburrida. Ahora, sobre el tema de las teorías e ideas, suposiciones o cierto hype de la comunidad, eso exactamente se debe a una simple situación, y es que Epic Games no nos da motivos de establecer ciertos puntos interesantes. Sí, podríamos hablar un punto importante y dividirlo en diferentes fases. Por ejemplo, el tema de Midas, establecer diferentes teorías, pero igualmente eso puede ser bastante desgastante. No estamos hablando de una comunidad pequeña, estamos hablando de una comunidad bastante gigantesca,
que está dividida en muchos puntos, en muchas suposiciones y claramente en ciertas ideas interesantes y no solo en teorías o suposiciones. Entonces, esto que podría significar que bueno, no sería nada raro que algunos temas, algunas ideas se puedan mezclar o sean bastante similares y al mismo tiempo sean algo bastante aburridas, porque estarías escuchando el tema que ya te contaron en otro lugar o en otra situación. Y por eso, aunque esto no es nada malo, se entiende bastante por qué las teorías llegan a ser bastante interesantes a inicios de temporada, pero entre más avanzan, como ya lo hemos visto dentro del canal, pues bueno, las teorías empiezan a bajar o por lo menos son bastante raras de establecer porque al final son un tema que ya no se podrían agarrar fácilmente sin repetir ideas o otras teorías que hemos platicado a lo largo de los días, semanas o meses. Así que eso, ¿cómo se podría arreglar? Bueno, fácilmente, que esperemos que Epic Games a lo largo de estas situaciones puedan mejorar o puedan establecer mejores ideas o mejores historias. Al final, esa es la promesa que ya se nos dijo a casi finales de la temporada 1 de este capítulo 5, por ver muchas quejas de la comunidad, por darse cuenta que la temporada 1 del capítulo 5 comenzó bastante bien, pero la historia se volvió bastante floja y hasta el final se nos quiso abarcar ciertas ideas bastante interesantes, pero ya era el final de la historia y al mismo tiempo se nos hacía algo absurdo o aburrido. Y al final igualmente esto fue algo ilógico porque si tú centrabas la historia del final de la primera temporada, no tenía nada que ver mucho significativamente con el inicio de la segunda temporada. Por esa misma situación la comunidad prefirió mil veces enfocarse más en esta temporada y dejar de lado muchas cosas que al final nos pudieron haber sido bastante interesantes. Aún así, yo entiendo que esto se podría abarcar mucho más y esperemos que Epic Games aprenda mucho de esta situación y que se abarque más a las historias que conoceríamos a lo largo del capítulo número 2 o hasta incluso del capítulo número 3, siendo historias que al final, como lo he platicado en algunos videos, son bastante interesantes y hacen referencia al pasado y no solo se tienen que abarcar a algo significativo o a la temática de la temporada, sino abarcan extensamente a muchos de los puntos al lore referente al juego. Así que yo creo que eso sería algo que se podría abordar. Al final, como siempre, es mi humilde opinión, yo solo contesto las preguntas que ustedes me han abarcado a lo largo de estos días. Aún así, como siempre, ustedes tienen la última palabra. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Cómo creen que la historia podría ser significativa o interesante? ¿Y cómo creen ustedes que el hype y las teorías pueden establecerse de manera mucho más amplia como antiguamente era? Pueden dejar sus ideas en los comentarios. Igualmente, para las personas que me estuvieron preguntando bastante por medio de mi Instagram de por qué no había subido videos o por qué me había mantenido bastante callado, es que, como se darán cuenta mientras que yo estoy grabando, me escucho bastante enfermo o ronco, porque sí, me enfermé de gripa y de fiebre, y que esto me hacía bastante recaído y no me daban ganas de grabar, o por lo menos me escuchaba bastante raro al momento de grabar, así que me esperé un poco para grabar este video. Así que igualmente esa sería la explicación de por qué no he subido video, o por lo menos de por qué no he contestado algunas preguntas referentes a mi Instagram o en mis redes sociales. Porque sí, la verdad me he sentido bastante mal o recaído y esto pues me ha quitado bastante tiempo. Aún así, pues ya me estoy recuperando y esperemos que ya a lo largo de estos días me esté enfocando mejor y así ya podamos subir más videos y contestando más preguntas. Así que agradezco mucho el apoyo de muchas personitas que me estuvieron mandando mensajes preocupándose bastante por mí o de lo que pasó, así que manténganse tranquilos, no me pasó nada, simplemente me enfermé y nada más. Me encantaría que usen mi código de creador dentro de Fortnite, siendo eBloodE. Con este código tendrán mi agradecimiento y siempre me estarían apoyando en seguir subiendo este tipo de video. Pero bueno, si les gustó este video me apoyen mucho con un like y suscríbanse para ver más videos así. Al igual pueden comentar como siempre qué otras cosas interesantes del universo de Fortnite quisieran ver en este canal. Igualmente pueden dejarlo en los comentarios. De igual manera pueden seguir el canal en Instagram como en Twitter para estar más pendientes al canal. Saben que yo soy eBlood y solo me queda despedirme como decir adiós. Nos vemos en un próximo video.